ingeniero. Somos Denis Molina y Sandita Nikuchi. En esta ocasión vamos a presentar el análisis del módulo de login que desarrollamos en el sistema de autenticación. El objetivo de esto es permitir que el usuario pueda registrarse e iniciar sesión de forma segura. Lo que se utilizó fue la arquitectura modelo visión controlador y una base de datos en MySQL, usando el lenguaje Java con JavaFX para la interfaz gráfica. Además, se implementó el algoritmo bcrypt para proteger las contraseñas de los usuarios. Ok, entonces a continuación va a explicarles qué es la arquitectura de nuestro sistema. Ya. El sistema fue desarrollado siguiendo un patrón de diseño MVC. ¿Qué significa esto? Que es modelo, vista y controlador. La vista corresponde al archivo login fxml, donde se encuentran los campos de usuario, contraseña, donde puede seleccionar el rol y los botones para registrar e iniciar sesión. El controlador. El controlador se llama por medio del login controller, que es el que recibe las acciones del usuario, valida la información ingresada y coordina todo el proceso de la autenticación. El modelo es la clase usuario, la cual almacena los datos del usuario, como es el nombre, la contraseña y el rol. Además, existe una clase llamada usuario DAO, que es la encargada de comunicarse con la base de datos. Es la clase denominada conexión login. Esta es la que establece la conexión MySQL mediante JDBC. Y finalmente tenemos la clase seguridad, que este es el que utiliza el algoritmo bcrypt para cifrar las contraseñas antes de almacenarlas. Buenas noches con todos. Yo hablaré sobre el funcionamiento del sistema. A continuación explicaré cómo funciona el sistema. Cuando el usuario ingresa su nombre o contraseña, selecciona un rol. Por ejemplo, podemos poner Ángel. La contraseña podremos poner un admin 123 y el rol le podemos poner como administrador o cliente. Por ejemplo, aquí yo pondré como administrador y esto se guardará en la base de datos y nos mostrará un mensaje que el usuario ha sido registrado solo con el hash sin guardar el BD. Después verificaremos que todos los campos estén completos y si la información es correcta o la contraseña no se guardará directamente. Primero se envía una clase de seguridad en donde se genera el hash. Y posteriormente se crea un objetivo usuario que se envía al usuario DAF. Esta clase ejecuta como consulta del SQL utilizando PrepStain para registrar la información en la base de datos y finalmente el sistema informa mediante una ventana si el registro fue exitoso o ocurrió algún error. Por ejemplo, como podemos visualizar en la parte del login, también podemos agregar otro ejemplo para que sea como parte del cliente. Podemos poner un nombre como Belén.
12 y la contraseña podría ser 1234 y esto se guardará como cliente. Y lo mismo para registrarse. Para registrarse tenemos que llenar todos los campos que nos muestran en la pantalla. Caso contrario, no se registra o no se guarda en la base de datos. Por ejemplo, para registrarse deberíamos crear otro nombre, como Sergio. Ingresa una contraseña 1562. Entonces, debemos ingresar el rol, podemos ponerle como administrador y queda también el usuario registrado. Podemos aceptar y a continuación también vamos a visualizar cómo creamos la base de datos, cómo se van a guardar. En esta parte podemos observar la base de datos de un sistema. Se utilizó MySQL, como supe decir. Como un gestor de base de datos, se creó una base llamada Sistema Autoautenticación. Dentro de ella se encuentra la tabla de usuarios que almacena toda la información de los usuarios registrados. En esta tabla posee 4 campos principales, como el primero, el ID, que corresponde al identificador único generado automáticamente. El segundo es un username, donde almacena el nombre del usuario. El tercero es el password hash, donde se guarda la contraseña cifrada utilizando bcrypt. Y finalmente el campo de rol, que indica si el usuario pertenece al rol administrador o cliente. En la parte inferior podemos observar 2 registros almacenados. Es importante destacar que la contraseña aparecen cifrados o no pueden visualizarse en texto plano, lo cual representa una buena práctica de seguridad. A continuación, mi compañera. Ok, como conclusión, la seguridad, entre las medidas de seguridad que se implementó, el uso de ByteScript para proteger obviamente las contraseñas y Prepare Statement, que era para prevenir los ataques de inyección en SQL. Sin embargo, se implementaron algunas mejoras. Por ejemplo, para completar el proceso de inicio de sesión, se agregó validaciones para que al ingresar los datos se pueda proteger las credenciales de la base de datos mediante archivos de configuración y controlar los intentos fallidos de acceso. Finalmente, este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos en JavaFX, JDBC y MySQL, además del patrón MVC, que nos, además de complementar la importancia de la seguridad, nos ayuda en el desarrollo de sistemas de autenticación. Muchas gracias.